Damas y caballeros, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a Patagonia Contable, programa 189. Podríamos decir que ya en su quinta temporada, martes 7 de enero del 2025. Desde el año pasado que no nos escuchábamos, estimados oyentes, así que realmente nos damos cuenta de lo vertiginoso que es el tiempo. Pero siempre aquí presente en Radio Presidente Ibáñez, una radio con historia, junto a la leyenda de don Francisco Pérez San Juan. Gracias a Dios, este año nuevamente se pudo dar unas breves vacaciones, quien le está hablando, así que desde aquí en La Serena los saludo con 17 grados de temperatura, Porvenir 12 grados y Punta Arenas 13 grados. No estamos tan lejos de Magallanes, entonces de las temperaturas agradables del norte de Chile. Santoral del día, San Raimundo de Peñafort. San Raimundo de Peñafort. Significado de Raimundo, aquel que es protector o buen consejero. Este nombre es de origen germánico. Es un predicador que se dedicó al derecho canónico en los años 1100, 1200 aproximadamente, y fue elegido como maestro general de la orden y preparó la redacción de las nuevas constituciones de la Iglesia Católica en su época. Por lo tanto, en España lo tienen como patrono de los abogados, especialista en derecho canónico y de las ciudades de Barcelona y Navarra en España. Quiero mandar un saludo a don Raimundo González Scott, es compañero del Liceo Comercial A5 José Menéndez Promoción 1989, que ahora está vecindado en la ciudad, no sé si Valparaíso o Quilpué, pero por la quinta región lo tenemos. Y también un abrazo al cielo a una persona muy especial, don Raimundo Gerardo López Barraza. Este ex colega de Fundación Integra, que en paz descanse, aparte de todas las múltiples funciones que tenía que cumplir como recepcionista administrativo en Fundación Integra, en la Casa Central en Alonso de Ovalle, en Santiago, recibía también la correspondencia. Y acá es como algo novedoso para las generaciones actuales, que estamos hablando del año 1998, 1997 al 2005, en donde teníamos que enviar todo por sobre y enviarlo por correos de Chile, todo urgente, pasaban a buscar una valija de información, etcétera, y dependíamos que nuestro sobrecito quede arriba o abajo de la ruma nacional. En ese tiempo eran solamente 13 regiones, pero 12 regiones estamos enviando correspondencia. Entonces uno llamaba a don Raimundo y le decía: don Raimundo, mira, aquí va la ejecución presupuestaria, que la tiene que ver el jefe de contabilidad antes de las 12 del día. Él se encargaba en forma como un favor de revisar los sobres que llegaban de una ruma violenta y decía: efectivamente, don Adolfo, aquí está el sobre, así que lo vamos a dejar arriba inmediatamente a donde don Gustavo Soto, lo vamos a dejar su sobrecito para que él lo pueda revisar. Eran favores que eran impagables, porque nuestra lejanía siempre ha sido nuestra debilidad. Es novedoso porque ahora en tiempos del internet todo se maneja electrónicamente. Así que un fuerte abrazo para la familia de don Raimundo López Barraza. La semana pasada, ¿de qué conversamos? Hablamos de la columna publicada en el diario El Pingüino, que llamé Termina un año bisiesto. Después hablamos en ese tema, hablamos del vencimiento de la presentación del DFL 15. Hablamos de los fraudes más importantes del año 2024. Hablamos de que tenga cautela con involucrarse en delitos por hacerse el avispado o el Vivaldi, como dicen los nortinos. Hablamos que lo bueno, dentro de lo malo, porque no hacen trabajar más, es que llegó Echeverría a Impuestos Internos, el director nacional, y cuando desplazó a Frigolet, que me acuerdo que le dieron un cargo simbólico, creo que en la OCDE ni más ni menos, se ordenó la casa y se está notando por la cantidad de fiscalizaciones que está realizando el Servicio de Impuestos Internos. También hablamos que estábamos contentos como colegio de contadores por el apoyo al INSUCO, en el INSUCO diurno y el INSUCO vespertino. El vespertino con el festival, ¿cierto? Donde trajeron a los charros de Lumaco. Y el diurno, porque pudimos apoyar el bingo recolectando recursos y pudimos lograr que los chicos tengan su fiesta de gala. Lo feo del año 2024, conversamos que fue lo del 4%, que fueron unos bonos miserables y que no le hacen justicia al trabajo de las personas de Magallanes que estaban afiliadas a la ex caja de empleados particulares. Y de la FP vamos a conversar ahora un poquito más. Comencemos con la columna del diario El Pingüino que publiqué el domingo recién pasado, que se llama La justicia, un bien para el prójimo. Y dice así:
El doctor en filosofía Enrique Serrano de México nos comenta en su artículo La teoría aristotélica de la justicia lo siguiente. En una sociedad democrática se requiere instituir leyes democráticas, así como en una sociedad aristocrática deben establecerse leyes aristocráticas. El magistrado es el guardián de la justicia, y si es de la justicia, también de la igualdad. Rematando con una consigna griega anónima. Si quieres hacer de tu hijo un buen ser humano, hazlo miembro de una ciudad de buenas leyes. Llevemos esta profundidad a nuestra realidad. La crisis sudamericana de emigrantes venezolanos dejó de manifiesto que Chile era un lugar para vivir en paz. Chile cambió su legislación primitiva de 1975 por una más estricta, pero no se encargó de su cumplimiento. Todo extranjero ilegal debía ser expulsado y estaba prohibido darle trabajo. Y fue tanta la rigidez y la cobardía política en su aplicación que llegaron delincuentes de distintos países que se sumaron o subyugaron a los nacionales. Un grupo llegó buscando un país justo y otros buscaron un país cobarde donde no se hace cumplir las leyes. El caso Convenios. La arista Manicure involucra al desaforado diputado Mauricio Ojeda, electo con cupo del Partido Republicano por desvío de 730 millones de pesos. Y en la arista Lencería se investiga por apropiación de 250 millones a Camila Polisi, quien postulaba a cargos por el Frente Amplio o el Partido Radical. La violación de la ley es evidente. La compra de la casa de Salvador Allende en beneficio de familiares que son autoridades de gobierno o parlamentarios, siendo que la ley expresamente lo prohíbe. Lo mínimo de una autoridad política, sea cual sea su rol, es conocer las leyes que rigen a todos los ciudadanos. Prefiero creer que es una ignorancia imperdonable y no creer que es la aplicación de la política del por si pasa. El caso de Paulina de Allende Salazar contra Megamedia, donde tendrán que indemnizarla por 250 millones al ganar la demanda por despido injustificado, aumentada por vulneración de derechos fundamentales. En un despacho en vivo, la periodista calificó de Paco al carabinero Daniel Palma, fallecido durante un operativo realizado en el centro de Santiago. Imperdonable para una periodista de trayectoria el usar un término despectivo para la víctima de un asesinato, pero según la ley laboral no da para despido. La ley no siempre es justa, ya que debe apegarse a lo escrito. Por ende, la injusticia no proviene de los magistrados, salvo que se detecte sentencias bajo un sesgo personal, sino de la vista gorda del Poder Ejecutivo, que abandona su función de hacer cumplir la ley, y el Poder Legislativo, que no adapta las leyes. Por su parte usted, tenga cautela al momento de despedir, porque las faltas graves desde el punto de vista social no siempre son ilegales y motivo de desvinculación. Esperemos que el tiempo nos oriente para volver a ser una ciudad de buenas leyes. Esta columna tiene varias aristas para conversar, partiendo inicialmente por el hecho de que todo país tiene que tener un sistema de justicia acorde a su gobierno, a la forma de gobernanza, no al gobierno de turno, sino a la gobernanza. Por ejemplo, Corea del Norte es una dictadura que ya ha sido traspasada a 2 generaciones. Esa dictadura obviamente va a tener justicia dictatorial. El que no esté de acuerdo, como en Venezuela, es un enemigo y hay que meterlo preso. Pero en democracia, ¿cierto? Las leyes son más abiertas para que todos los ciudadanos tengan igualdad ante la ley. Lo cual muchas veces sabemos que no es tan así, porque muchos expertos han dicho que las cárceles están llenas de pobres. Los ricos pasan una breve temporada por una cárcel y salen. Son muy pocos los ricos que se quedan presos en alguna cárcel chilena. Y eso lo dijo también Monseñor Chumalí, cardenal de Chile. La crisis de Venezuela, que es una hecatombe regional, y cuando se habla de región se habla de Sudamérica completa e incluso Norteamérica, se provoca porque hay un gobierno que se extendió demasiado en el tiempo, una línea de gobierno donde hay un presidente que tiene que adelantar la Navidad para que haya consumo, y eso es lo más ridículo que se puede hacer, pero el sujeto es así, es ridículo, y lo tuvo que hacer para tratar de, como les digo yo, de generar ventas para un comercio alicaído. Ahora, eso generó en su momento
que con este tipo de gobierno chavista vinieran muchos venezolanos a trabajar a Chile y que han hecho un verdadero aporte, tanto en materias como en no profesionales, en temas de oficio, como también profesionales que han llegado a empresas como ENAP, por ejemplo, porque recordemos que Venezuela es potencia mundial en petróleo, por eso nadie entiende por qué tan alicaído tantos años, sabiendo que podía generar muchos recursos para el país, pero estos venezolanos al emigrar vienen a Chile, hacen su aporte y lo tenemos en diferentes áreas trabajando y siempre elogio a los contadores venezolanos porque manejan la normativa contable internacional, las famosas NIC o las NIF, las normas internacionales de información financiera, mejor que nosotros los chilenos. Pero resulta que ellos lo hicieron y vinieron a nuestro país porque vieron que nuestro país estaba ordenado, que se podían hacer cosas, que la delincuencia era razonable, entre comillas, en realidad es que no hubiese delincuencia, pero pasó el tiempo, se cambió la ley, que la ley de inmigración la cambió el presidente Piñera, y el cambio no fue favorable porque fue una ley excesiva y exageradamente rígida, y como es muy rígida y en democracia, no hay nadie que la aplique. Si esa ley rígida hubiese sido hecha en una dictadura que a nadie le conviene, a ningún país se le conviene la dictadura, estaba hecha para eso, para un gobierno dictatorial, pero no para un gobierno democrático. Por eso ahora se está buscando ese ajuste para que los extranjeros que quieren vivir tranquilos en nuestro país puedan vivir legalmente. Si bien es cierto que los empleadores están obligados a contratarlos como corresponde y no tenerlos sin contrato, eso es que tiene que quedar claro en la comunidad. El contrato tiene que estar legalizado ante notario, tiene que pagarse las imposiciones, aun cuando sea con un RUT provisorio entregado por la AFP, pero tiene que hacerse como corresponde porque no son esclavos, son trabajadores como cualquier otro chileno. Ahora, desde el punto de vista de la ley de inmigración, que eso lo ve el gobierno del Interior, el Ministerio del Interior, ellos tendrían que ser expulsados según como está escrita la ley. Pero al mismo tiempo, ¿cómo expulsarlos si ni siquiera en su país lo quieren o lo pueden recibir? Y más encima terminamos, ¿cierto?, con las relaciones diplomáticas. No existe embajada de Venezuela en Chile, menos consulado. Por lo tanto, ellos están como encerrados en nuestro país. Esperemos que la próxima ley de inmigración ayude a las personas que vienen a aportar y, por supuesto, que sigan capturando a gente como los del Tren de Aragua, ese cartel que ahora tenía su líder en Iquique y que tenían capturado una empresa de transporte para traer inmigrantes ilegales. Busque la noticia, no recuerdo si fue Megavisión o Chilevisión, ahí lo podrá encontrar donde hay un reportaje a fondo, donde hay una empresa de transportes Valle que se dedicaba a transportar inmigrantes ilegales. Y estos sujetos que no tienen ningún escrúpulo lucraban por cada persona que traían en el bus con 800.000 pesos. Así que imagínense la cantidad de buses que pasaban inmigrantes y cuánto dinero ellos se han apropiado de esa gente que simplemente busca un destino mejor. También hablamos en esta columna del caso de convenios, que ha sido el caso que ha hecho más ruido a nivel nacional. Y en este caso, cierto, hablamos cómo la gente, no importa el sector político, por eso mencioné los dos casos de Mauricio Ojeda, que era del Partido Republicano, y del caso de Camila Polisi, que se presentaba como alcaldesa, como lo que viniera, cualquier cargo político, representando al Frente Amplio o al Partido Radical. Y la violación de la ley es transversal de repente a los personeros políticos. Algunos, no todos, gracias a Dios, si no estaríamos muy complicados. Pero nos podemos dar cuenta de que hay gente que simplemente, al estar cerca del poder, cree que las leyes son a su pinta, y no, las leyes tienen que ser iguales para todos. La compra de la Casa Salvador Allende nos reviste mayor análisis que realmente una situación triste, una situación que da para pensar realmente si las personas que participan de los gobiernos tienen preparación o se quieren hacer los vivarachos. Yo quiero pensar que son ignorantes, que hay negligencia, no que hubo una mala intención. Eso es lo que yo quiero pensar, pero es tanto el olor que deja esa situación que da como para pensar para mal. Afortunadamente la Casa Salvador Allende no va a ser comprada en 933 millones de pesos. La pregunta es, ¿Chile necesita la Casa Salvador Allende? ¿Chile necesita la casa de Patricio Elwin? ¿O Chile necesita mejorar colegios? Equipar jardines de Fundación Integra, equipar jardines Junji, entregar recursos a las municipalidades más vulnerables para equipar un colegio. Quizás ahí se necesitan 933 millones y no para hacer un museo.
Chile tiene hartos museos. Quizás llega el momento de simplemente implementarlos mejor. De hecho, la DIVAM, la Dirección de Bibliotecas y Museos de Chile, siempre se ha caracterizado, incluso ha sacado muchos premios a la calidad por hacer un buen trabajo. ¿Necesitamos comprar casas como chilenos? Quizás no. El caso de Paulina Allende Salazar, en este caso la moraleja que nos deja es cuidado al despedir. Ella hizo algo feo. Le caigan bien o no los carabineros, usted hizo algo feo. El señor Daniel Palma, carabinero de Chile, ¿cierto? Falleció en un operativo, lo asesinaron. Él, cuando la periodista Paulina Allende estaba haciendo un despacho en vivo, cuando dijo estamos fuera de la casa del Paco, creo que así fue textual, y sabiendo que Paco, si bien es un nombre antiguo que se le da a los carabineros en su origen cuando eran vigilantes, es un nombre como despectivo y ofensivo para ellos. Y obviamente porque el carabinero es un carabinero nomás. A veces la persona es carpintero, que qué otro nombre le va a colocar. Pero Paco es un nombre ofensivo. Y por lo tanto, Megavisión, a través de su productora Mega Media, la despidió. Pero el Tribunal Laboral dijo, mira, puede haber sido feo lo que hizo, lo que dijo, pero no es motivo de despido, porque fue un despido intempestivo, fue demasiado rápido y también vulneraron los derechos de la periodista, quien se apegó, en este caso, al derecho de informar, la libertad de prensa. ¿Estará usted de acuerdo con esto? Ella va a ganar 250 millones con esta demanda, así que yo creo que quedó súper tranquila con lo que logró, pero deja un mal olor en el ambiente porque realmente no por ser periodista puede decir lo que estime conveniente en pantalla. Ahora, lo que sí deja la moraleja para los empleadores es que tienen que tener mucho cuidado para despedir por la vulneración de los derechos fundamentales de todo chileno. Por eso la importancia que antes de pelear con un trabajador, de discutir con un trabajador, converse con su jefe de recursos humanos, converse con su contador externo antes de tomar la decisión. Y si es necesario, desde el primer momento del despido, involucrar a un abogado para que redacte los documentos correspondientes y él defienda el caso ante el tribunal laboral. Y como vemos al final, la ley no siempre es justa. Los griegos le llamaban a las ciudades, le llamaban polis. Recordemos que los griegos tenían diferentes ciudades. Por un lado estaba Atenas, estaba Tebas, estaba Esparta y otras muchas más. Pero cada ciudad era un estado. Por lo tanto, cuando ellos decían que habían polis, que habían ciudades con buenas leyes, se referían a un país para ellos dentro de su forma de gobierno que tenían en sus distintas ciudades. Esperemos que Chile ordene bien sus leyes y ahí le corresponde al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo hacer bien el trabajo. No solamente sacar leyes populistas o como para quedar bien, sino leyes que sean de largo plazo, consistentes y sólidas y que siempre mantengan la búsqueda de la igualdad de todos los chilenos ante la ley. Sigamos con el programa, bien rapidito. El 6 de enero salió publicado en el MOL, publicado por Pablo San Martín, y dice textual el titular: Jara reduce expectativas por pensiones. Ahora aspira a un acuerdo parcial y traza 4 líneas rojas. La ministra del Trabajo subrayó la importancia que tiene para el Ejecutivo implementar un mecanismo que incremente las pensiones actuales. Una reforma que solo la suba en 20 años más no nos sirve, manifestó. La ministra Jara, ¿cierto? Ella está negociando en el Parlamento la reforma previsional, que cada vez toma con más problemas. Ahí entra el senador Coloma, que es de la UDI, Coloma padre, porque Coloma hijo creo que también está en la Cámara. Ustedes saben que en Chile va pasando esas cosas como dinastías políticas. Y el señor Coloma tiene mucho poder, y su poder lo ha hecho sentir tanto en la reforma previsional como en la reforma tributaria. Entonces se ha frenado este tema de negociación porque las FP están representadas por la derecha chilena. La ministra dice que hay que resolver 3 temas. Primero, que para que el acuerdo tenga sentido, las pensiones deben subir ahora, mejorar pensiones actuales y mejorar futuras. Lo que está proponiendo la derecha es hacer una modificación, pero que el impacto se vea en 20 años más. Entonces, el gobierno dice no. También la ministra dice que desde el Ejecutivo proponen dividir la industria, que hace que desaparezca la FP como las conocemos hasta hoy. Y lo tercero, dice la ministra, se licita a los actuales afiliados para que las comisiones bajen. Y dice textual: si tus fondos previsionales bajan por rentabilidades que son mínimas o negativas, tus comisiones a pagar también tienen que bajar.
Crucemos esta noticia con lo que dijeron los economistas un día antes. Esto fue publicado por Gaspar Contreras en EMOL. Y dijo así: economistas piden claridad en la reforma de pensiones. El acuerdo debe materializarse en un proyecto sólido, sostenible. Los expertos, entre ellos José de Gregorio, Andrea Repeto y Eduardo Engel, apuntan a 3 puntos como los principales focos de incertidumbre. ¿Qué dijeron estos economistas? Estos economistas que son connotados y que lo vamos a asociar a los gobiernos anteriores en unos minutos más. Lo primero que dice este grupo de economistas es que tiene que darse claridad en el bono tabla diseñado para compensar la mayor expectativa de vida de las mujeres y el cruce con el seguro de invalidez y sobrevivencia. Expliquemos un poco esto. Las mujeres viven más que los hombres. No sabemos por qué, y quizás simplemente porque el hombre hace cosas quizás que atentan más contra la salud que las mujeres, pero las mujeres tienen una proyección de vida mayor que la del hombre en Chile. Por lo tanto, se dice que la mujer debería haber un bono por esta longevidad adicional a la que tiene el hombre. Pero el proyecto del gobierno lo quiere combinar con el seguro de invalidez y sobrevivencia. Y estamos mezclando peras con manzanas. Porque el seguro de invalidez y sobrevivencia es cuando se mejoran las pensiones, producto de que una persona, producto de un accidente, valga la redundancia, sufre un accidente, le suben, la pensionan, el seguro tiene que agregar dinero a su fondo de pensiones y su pensión sale mejorada porque quedó inválido. En un 70, 80, 90% quedó inválido. Por lo tanto, como en algún caso, de 90 hacia arriba creo, no puede trabajar, o si puede trabajar tiene que ser algo livianito, en este caso su pensión a la cual tiene derecho sale mejorada. Y también cuando la persona fallece, ¿cierto? Tiene derecho también a cobrar un montepío por la contraparte. Se está mezclando eso y los economistas dicen no lo mezclen, porque primero hay que identificar caso por caso para ver realmente qué es lo que tenemos que modificar. El segundo punto que dicen los economistas es que hay un financiamiento de una garantía que se daría, miren el cálculo, 0,1F por cada año cotizado a pensionados con suficientes años de contribución hoy y durante una transición. ¿Qué significa esto? Primero pensemos cuántos años puede trabajar una persona en el sistema. Nosotros podemos ver, por ejemplo, los caballeros de áreas verdes en Punta Arenas que trabajan, ¿cierto?, en la recolección de basura o que trabajan principalmente limpiando las veredas, sacando pastos, qué sé yo. Ellos trabajan mucho más allá de los 65 años, como lo hacen muchas personas. El otro día conversaba acá en Serena con un Uber de 81 años. El hombre estaba contento su autito manejando, pero él decía que desde el momento que se jubiló, tuvo que salir a buscar pega, porque obviamente con la jubilación no da para vivir. Una persona que parte trabajando a los 18 años y llega hasta los 65 va a tener que cotizar, va a trabajar por 47 años. Si se le entrega esta garantía que está ofreciendo el proyecto del gobierno, estamos hablando que se le estaría entregando 4,7 UF, que por una persona no es tanto, son 178.600 pesos. Pero si esto lo multiplicamos por 3 millones, estamos hablando de 535.800 millones de pesos. Entonces, de ese punto de vista, es como harta plata que el Estado tendría que tener y que lo que quiere que aclare en el tercer punto, en el segundo punto, los economistas, es de dónde va a salir la plata. Si es que Chile se va a tener que endeudar para cumplir con esta promesa. Es como la promesa del 4% en Magallanes, y es bueno recordar esto del 4% en Magallanes. A los empleados particulares se les dijo, te vamos a mejorar la pensión con ese 4%. Y los incrementos eran muy buenos, tanto en la norma original de Carlos Ibáñez del Campo, con la trampita que después dejó en la dictadura del gobierno militar. Pero aún así todavía era bueno. El tema es que decían que era reclamable, no era de pleno derecho. Pero ahí se ve un ejemplo en que el Estado de Chile promete algo y cuando pasan muchos años, después hay que ver si tiene los recursos o tiene los pantalones para cumplirlo. En el caso 4% no hubieron pantalones para cumplirlo. Por lo tanto, ¿quién nos asegura que si no se deja hoy día amarrado esto con ingresos de la nación para que existan los recursos cuando llegue el momento que usted jubile, no lo vayan a, entre comillas, estafar y simplemente no le entreguen este bono adicional? Y lo último que dicen los economistas es que el aumento de los fondos ahorrados en cuentas individuales debe ir acompañado de mayor competencia en comisiones de las AFP.
considerando que es obligatorio cotizar en el sistema y que los cobros se deducen de los salarios. A usted, señora, en su liquidación, a usted, señora, le descuentan el porcentaje de comisión de la AFP. Un 1,44%, un 1,10%, no lo recuerdo ahora con exactitud. Pero a usted se lo cobra, porque de lo que usted le sacan de la AFP, un 10% solamente va a su fondo de pensiones. Y según yo recuerdo, también dentro de nuestros fondos hay unas AFP pillinas que también nos saca una comisión de ahí, de la parte de nuestro 10%, que para una persona se ve entre comillas como poco, pero para la suma de la AFP de todos los trabajadores chilenos es mucho dinero. Por eso la AFP por las comisiones tienen tremendas utilidades, lo cual en cierta forma es una estafa. ¿Pero por qué una estafa? La primera pregunta es, ¿la AFP presta el servicio? Sí. Entonces no es estafa. Pero ¿por qué se ve entonces como un fraude? Porque los ejecutivos de la AFP, y estoy hablando de los ejecutivos de las altas esferas, invierten nuestra plata en forma horrible. No deberíamos tener rentabilidades negativas, porque se supone que estos gallos que estudiaron en el extranjero, que pueden haber salido de la Católica, la Chile, la Adolfo Ibáñez, de las mejores universidades que tenemos acá, de la USACH, y después más encima se van a Oxford, se van a Harvard y hacen sus posgrados, y después vienen, toman nuestra plata y la invierten de forma horrible en empresas que pierden dinero y nosotros perdemos con ello. ¿Para qué le estamos pagando a estos gallos comisiones si la pega la hacen mal? En cierta forma, tanto lo que proponen los economistas como lo que propone el gobierno está bien. Si trabajas mal, menos comisiones, por lo menos para que haya una pequeña diferencia a favor del trabajador y para que a ti te duela, AFP, invertir mal los recursos. Este grupo de economistas no es un grupo como así al azar. Está Paula Benavides, que fue muy cercana al gobierno de Eduardo Frei. Está José de Gregorio, que fue triministro de las carteras de Economía, Minería y de Energía durante el gobierno de Ricardo Lagos y después tuvo injerencia, ¿cierto?, en el Banco Central. Don Patricio Domínguez, que es parte de la Fundación Techo Chile, economista. Eduardo Engel, muy cercano a Michelle Bachelet. Benjamín García, y que ya él es un poquito más enero porque es un economista joven, pero que está dirigiendo una fundación relacionada con estudios económicos, y Andrea Repeto, que es muy cercana también a Michelle Bachelet. Entonces las personas que aquí están hablando, estimados oyentes, no son gente de derecha. Las aclaraciones las está pidiendo gente de la antigua nueva mayoría o de la antigua concertación. Están pidiendo explicaciones porque dicen que la importancia de que estas normas queden claras hoy día para procesos futuros. Y quiero hacer un recuerdo acá de algo que siempre pasa en Chile y que lo hemos conversado hace como 2 semanas atrás. En marzo del 2015, y en medio de los casos Penta, Soquimich y Cabal, la presidenta Michelle Bachelet convocó una comisión asesora presidencial contra la corrupción, los conflictos de interés y el tráfico de influencias, lideradas por el economista, académico y presidente de Espacio Público, que así se llama esta fundación, Eduardo Engel. Tras 45 días de trabajo, el 24 de abril, la denominada Comisión Engel entregó un informe con más de 236 medidas para mejorar nuestra democracia. Recuerdo como si fuera ayer, estimados oyentes, esto ya fue hace casi 9 años, que cuando Engel entregó este informe, muchos políticos los criticaron. Muchos políticos decían que como un economista va a opinar por temas políticos, que el economista la economía y los políticos a gobernar. Y pasaron los años y nos vemos a encontrar con puras porquerías, en el caso Convenio, en el caso Hermosilla, donde todavía tiene que saltar esquinas para diferentes partes. Significa que los políticos nunca aprendieron nada y nunca le hicieron caso a Engel. Casi 9 años después, Engel, con el grupo de economistas prestigiosos que mencionaba, vuelven a tomar cartas en el asunto para tratar de ordenar algo que es técnico, algo que es necesario que se resuelva. ¿Cómo vamos a mejorar las pensiones? Porque hasta el 18 de julio del 2019 hay 1.540.000 personas que recibían beneficios del Pilar Solidario, que son 2 pensiones, la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario. 1.540.000 personas que reciben ni más ni menos que 214.296 pesos para vivir. Les reitero, estas personas reciben 214.296.000 pesos para vivir. Ahora, si lo multiplicamos por 1.540.000 personas, nos da una porrada de plata que son 330.015 millones de pesos mensuales que hay que juntar
para las personas del Pilar Solidario, pero para que ellos vivan con 214.000 pesos. De la PGU se incrementó este número a 1.980.000, casi 2 millones de chilenos que reciben la PGU. O sea, hay 460.000 que no ganan el mínimo, pero que se le mejora la pensión. Y ahí le suman 214.296 según los tramos. El tema es, la gente que tiene pensiones bajísimas, lo que acabamos de conversar y que ahora se va a reajustar, ¿pueden esperar 20 años? No, no pueden esperar 20 años para sus pensiones. Y en ese aspecto estamos de acuerdo con el gobierno. Ahora, recordemos también que el gobierno con este proyecto lo que está haciendo es cobrar un 6% de impuesto a todos los empleadores en Chile, no importa si es pyme o gran empresa. Recordemos también que de cada 10 empresas, 6 son pyme y 4 son grandes. Por lo tanto, a todos le están sacando un 6% más y la pelea es, ¿quién lo va a administrar? ¿El Estado o la AFP? La administra la AFP, los gallos de la AFP, y disculpen el término que se me salió, pero son malos para invertir. No importa cuántos pergaminos tengan, cuántos posgrados tengan, son malísimos para invertir. José Piñera dijo que con el 10% que usted ahorraría en los años 80, cuando se implementó el sistema, usted generaría una pensión del 100%. Pero la AFP solo lo multiplican a un 40%. Es decir, para dar números redondos, no lo vean como una falta de respeto, pero para ver números redondos. Si una persona que cotiza por 1 millón de pesos, con lo que dijo Piñera, José Piñera, no Sebastián, José Piñera, el hermano, pensaba que se iba a jubilar con 1 millón de pesos, falso. Esa persona que gana 1 millón de pesos, simplemente se jubila con 400.000. Si lo llevamos a una persona que cotizó último tiempo por 500.000, llega solamente a 200.000. Es decir, los cálculos del señor José Piñera fueron malísimos, porque pensaban que con la economía neoliberal iba a haber tanta plata en Chile, como piensan muchos extremistas neoliberales economistas, que es tanto la generosidad de las grandes empresas con el resto de su personal, de la gente, que le iban a pagar unos sueldazos, tipo los países nórdicos. Y eso es falso, como los Países Bajos. En Chile los sueldos son bajos, porque el sistema no da para pagar más. Los dueños de la AFP ganan porque estos chiquillos cobran comisiones. Hagan mal o bien la pega, la comisión se la pagamos igual. Por eso es bueno que se regule la comisión para que a ellos les duela la mediocridad de sus resultados en que no afectan a todos los chilenos. Pero el Estado, como dice la ministra Jara, no puede eliminar la AFP de golpe y porrazo, como decía la organización No Más AFP, porque primero hay que demostrar que como Estado son capaces de administrar los recursos de todos los chilenos y no van a caer a un saco sin fondo, en donde de repente el dinero, cuando pase 1 o 2 gobiernos, se esté ocupando para otra cosa. Tenemos que asegurarnos que esto va a ser bien administrado. Y los recursos no los administran los políticos, estimado oyente. No los administran ni Boris, ni Jadwe, ni Vallejo, ni Toá, ni Jackson, ni Bachelet. Los administran economistas. Por lo tanto, el Estado primero debe armar un equipo de personas que sean capaces de hacer esto y competir contra el Ejecutivo actual de la AFP y demostrar que el Estado sabe producir los recursos. La AFP no son una estafa piramidal, pero se parece, porque me prometen una rentabilidad que no va a cumplir. Promete un 100%, esa promesa del año 1981, pero solamente entrega un 40% de ganancia. ¿Qué alternativa nos ofrece el Estado? Es lo que yo desconozco. Pero hay una cosa que es bien interesante, el envejecimiento de la población. Usted anda por diferentes lugares de allá de Punta Arenas y el resto de Chile y las parejas jóvenes tienen perros y gatos, pero no hay hijos. Y esa es una tendencia a nivel mundial. Nadie quiere tener hijos porque quiere seguir viajando y quizás es más fácil viajar con un poodle que viajar con una guagua, que todo lo que tenemos hijos sabemos la responsabilidad que conlleva y también el cuidado que hay que tener con un pequeño, con una pequeña. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las poblaciones al envejecer va a haber muy poca población activa para hacer los fondos suficientes para entregarles pensiones a los pasivos, a los viejitos, a lo que nosotros en unos 15, 20, en mi caso 11 años más, seguramente va a haber poca población activa. Ustedes saben que hoy día salió una noticia muy interesante de que Japón en algunos horarios de trabajo que tienen 24 horas, está contratando a gente de Finlandia, porque la diferencia horaria para el de Finlandia es de día, y como ya se le está acabando la mano de obra a Japón,
que encima tiene su propio idioma, ¿cierto? Los japoneses deben manejar el inglés, pero no es cosa de que un chileno vaya allá y se instale, de que están contratando a gente del otro lado del hemisferio para hacer algún trabajo automatizado. Los países se están envejeciendo. ¿Cómo mantener sistemas de pensiones sólidos? En Euronews, un diario electrónico, mencionaba que en Finlandia, donde tienen uno de los mejores sistemas de pensiones del mundo, donde, ojo, cobran menos del 10%, pero los sueldos son buenísimos, están llamando a protegerse de futuros riesgos. De esto es lo que nosotros estamos conversando. Para que los jubilados tengan la certeza de que a futuro, a largo plazo, tendrán como una garantía de que realmente van a recibir esa pensión, pero no en un país con inflación, porque cuando el país tiene una inflación excesiva no sirve. Por lo tanto, tiene que estar todo bien regulado. Y recomienda ver flexibilidad y práctica como alentar a los trabajadores mayores a seguir trabajando mientras tienen acceso a parte de sus ahorros para la jubilación. Es decir, lo que acá en Chile se está haciendo por necesidad, Finlandia ya lo está pensando para futuro, decirle a la gente, no dejes de trabajar a los 63 años, porque ellos jubilan a los 63. Sigue trabajando para que puedas complementar tu pensión. También dice, estamos barajando la idea de aumentar la edad de jubilación estatal y alentar el ahorro privado. También son pasos importantes para asegurar los sistemas de pensiones futuros según el informe. Es decir, Finlandia lo ve con preocupación. Finlandia, que es un país ordenado, destacado y con el cual muchas veces nos hemos comparado con educación, por las pruebas PISA, que ellos intervienen con nosotros por el tema de la salmonera, etc. Es un país ordenadísimo, con una cultura muy diferente a la nuestra, por supuesto. Pero si ellos tienen preocupación por las pensiones, ¿qué más nos queda a nosotros? Eso es lo que tenemos que analizar, eso es lo que tenemos que pensar. Esa es la discusión de la reforma previsional, pero los economistas que pidieron que por favor se haga en forma seria, con toda la información necesaria y que se le dé sostenibilidad en el largo plazo. Pero ¿qué es lo que pide el gobierno? Y le encontramos toda la razón. Los pensionados que hoy día ganan 214.000 pesos no pueden esperar 20 años para recibir mejores recursos. ¿Qué hace usted con 214.000 pesos? Le dejo la inquietud para su análisis personal. Noticias cortitas. El 6 de enero salió publicado en EMOL por don José Tomás Guzmán, que hizo la redacción, que una empresa denunció de que al solicitar el carnet de identidad, la cédula de identidad al inspector del trabajo, recibió una multa de 8 millones de pesos por impedir la fiscalización. Hay una firma de seguridad que se llama Syntex, que deberá pagar 8 millones de pesos luego de que el funcionario se negara a corroborar su credencial. Yo llego como funcionario y muestra la credencial de la inspección del trabajo, ¿cierto? Pero lo que se le pidió al funcionario, el guardia le dijo, ya, está bien, esa es tu credencial, pero yo la credencial la puedo imprimir en cualquier impresora de alta calidad. Muéstrame tu carnet de identidad, tu cédula, para contrastarlo y ver que realmente eres tú. El funcionario se negó, se amurró y le cobraron una multa de 8 millones a la empresa por ese, entre comillas, delito, que obviamente el fiscalizador le colocó entrabamiento de la fiscalización. Y en realidad yo le encuentro razón. Estamos en un país donde los computadores de las instituciones públicas se los roban de diestra a siniestra. Entonces las empresas de seguridad tienen que responder por eso, porque para eso los contratan, para que no se roben los computadores. Hace pocos días se robaron varios computadores de institución pública. No recuerdo ahora el nombre, pero sí recuerdo haberlo visto la semana pasada. Entonces los guardias de seguridad se colocan el parche antes de la herida. Pero le cobraron una multa de 8 millones de pesos por hacer bien su pega, para que no entre cualquier persona diciendo que es un fiscalizador, que lo demuestre con su cédula de identidad. Quizás es una buena práctica que deberían tener los fiscalizadores de la Inspección del Trabajo, de Impuestos Internos, de Tesorería y otras entidades. Para ir cerrando, Leonardo Cárdenas, de La Tercera, nos comenta que el Banco Santander pide la quiebra de Tonka Tomicis por millonaria deuda. Esto lo vamos a comentar porque se asocia a la farándula y quizás le va a llamar la atención. Usted ya lo ha visto en los medios periodísticos, pero con un acento más farandulero, porque es Tonka Tomicis. Es ex esposa de Paribet, creo que están en tema de separación. Paribet, que se ha involucrado en un escándalo de la venta de relojes finos, pero importados de dudosa reputación.
Eso le costó también un costo laboral a Tonka Tomisic, ¿cierto? Que era una de las mujeres más importantes dentro de las comunicaciones nacionales. El Banco Santander la está llevando a una liquidación forzosa, que eso simplemente significa que la quieren embargar y rematar la casa. Y no solamente la casa, vamos a ver qué otras propiedades tiene. Por una deuda de 91 millones de pesos. El Banco Chile, por su parte, la tiene demandada por una deuda de 90 millones de pesos. Ahí estamos sumando 180 millones de pesos. Pero también Forestal Santa Blanca presentó una demanda de cobro ejecutivo por 24 millones de pesos más intereses en el 25º Juzgado Civil de Santiago. Esto corresponde a un saldo impago que ella tenía de 57 millones y de los que solo pudo pagar 33 millones. Es verdad, Tonka Tomisic está endeudada como en 214 millones de pesos. Mucho dinero para nosotros los mortales, pero yo también he sabido de gente que está endeudada, gente que nosotros nos vemos paseando en algún lugar de Chile y que como familia deben 500 millones de pesos. ¿Por qué pasan estas cosas? Simplemente porque Tonka Tomisic tenía uno de los mejores sueldos de Chile en televisión. Por lo tanto, si ella sacaba un crédito para comprarse una mansión, porque no va a comprar una casa, un departamento como ese que ofrecen a cada rato en las redes sociales, sino que se compra una mansión, posiblemente pagaba un dividendo de 8 millones, 9 millones de pesos. Y después quiso hacer una segunda inversión y pagó otros 8 millones de pesos, porque su sueldo le da para pagar eso y más los ingresos que tendría Paribet, porque me imagino que ese caballero algún ingreso generaría. Por lo tanto, vivían tranquilos con el ingreso de hoy. Pero la gente no piensa en el mañana. El endeudamiento no parte desde de la noche a la mañana. El endeudamiento parte desde el origen cuando usted no se frena, cuando usted dice yo me lo merezco, yo quiero comprar esto, yo he trabajado tanto y yo quiero comprarme ese auto, quiero comprarme esa casa, que es una casa espectacular, porque yo quiero que mi éxito laboral, mi éxito profesional se refleje en una casa, se refleje en un hermoso auto que lo pueda dejar estacionado afuera para que la gente lo mira y diga, oh, qué bien que le va a esta persona. Pero todo tiene un costo en la vida y nadie tiene el trabajo asegurado. Tonka Tomisic perdió su trabajo, pues lo perdió por culpa de su pareja. Si no, ella quizás estaría todavía en la televisión chilena ganando buenos sueldos y pagando todos sus préstamos. Moraleja del tema, no enjuiciemos tanto a la Tonka. Ella es como un chileno más, como usted, como yo, que nos decimos de clase media, pero que si nos quitan las tarjetas de crédito, quedamos exactamente vulnerables. Por lo tanto, pensemos de que es bueno no endeudarse. Dimisión de Trudeau en Canadá. Trudeau, el presidente de Canadá, renunció. Ojo, que colocó muchas ideas progresistas. Cuando se pierden los equilibrios, los gobiernos colapsan y Canadá está colapsando por endeudamiento y por inflación. ¿Y saben qué saltó a la palestra? Donald Trump, diciendo que quizás era buen momento para que Estados Unidos anexe a Canadá, porque Canadá sería un nuevo estado y juntos serían mucho mejor y más ordenados. La ambición de Trump no tiene límites. No digamos que es un pillín pillín, pero su ambición es como la de cualquier gobernante de una potencia mundial. Y me despido pidiéndole a mi amigo Panchito Pérez un tema del año 1964, un tema que es un blue que nació hace muchos años en Estados Unidos, que incluso sus autores son desconocidos, pero que en el año 1933 por primera vez Tom Clarence, Ashley y Gawain Foster lo dieron vida. Los blues son música triste, en realidad es la antesala del rock junto con el country, y este tema que al final termina siendo un tema de rock, marca toda una época y también con una letra muy triste, porque habla de la gente que se endeuda por los juegos, que pues suele pasar, que se endeuda por los juegos y lo pierde todo. Terminan alcoholizados en una casa de dudosa reputación. Y otras personas dicen que esta canción también representa a aquellas mujeres que tuvieron que prostituirse en esas casas de dudosa reputación cuando sus parejas lo perdieron todo y las dejaron en la calle. Para reflexionar, un tema potente de rock que del grupo, es la versión de Animals, la canción se llama House of the Rising Sun. Nos vemos la próxima semana, que estén muy bien y muchas gracias.